Una militar regresa tras un año desplegada y descubre que su hermana vendió la casa familiar heredada, falsificando su firma para pagar deudas de juego online. Sin hogar y traicionada, reúne pruebas, escrituras, correos, movimientos bancarios. Destapa ante la familia la adicción que su hermana ocultó durante años y con una abogada, inicia una batalla legal larga pero firme. La verdad se vuelve pública. La hermana enfrenta consecuencias civiles y familiares. La narradora recupera su parte de la propiedad. Reconstruye su vida con calma y cierra con una lección de dignidad, límites y sanación. El amor familiar no excusa el fraude. Y la justicia puede hacerse sin gritar. Volví a casa con la llave correcta, y ya no había cerradura donde girarla. Esa fue la primera sensación. Mi llave, tibia por el bolsillo de la chaqueta del uniforme, golpeando un metal que no existía. La puerta de madera, la misma que mi padre lijó un verano dejando el pasillo lleno de polvo dulce, había sido reemplazada por una plancha moderna, anodina, con un timbre que no conocía mi nombre, en el bordillo, donde antes quedaba el eco de nuestras botas, había una alfombrilla nueva con flores que jamás habría elegido mi madre. Olía a pintura fresca y a cera, como a estreno de vida ajena, y yo, de pie, con la maleta militar en una mano, y el sobre de alta en la otra, sentí que el mundo hacía un clic, un micro desajuste que el cuerpo reconoce antes que la mente. Toqué. Oí pasos al fondo, un murmullo, una pareja hablando bajo, y el chillido de una goma contra el suelo. Abrió una mujer que no conocía. Joven, coleta, camiseta con un logo de café, me miró con educación armada en el umbral. ¿Sí? Esta es mi casa, dije, y mi voz salió sin uniforme. Chiquita, lo siento. Se ha equivocado de dirección. No me enfadé. No me salió. Saqué el DNI. Señalé el número, el nombre de la calle, como si a la realidad se la convenciera con documentos. La mujer frunció la frente con un esfuerzo amable. Compraron hace 2 meses, dijo. Habría aquí una señora mayor y... su hija, creo. Nos dijeron que... Calló, como si por fin hubiera descubierto que estaba entrando en una conversación que no le tocaba. Di las gracias con una rigidez que aprendí en otros desiertos. Bajé las escaleras como se baja a una piscina fría. Un escalón, luego otro. En el portal, el buzón tenía otro apellido, otro rojo. El mío, y el de mis padres, había sido arrancado con una decisión que no avisó. Llamé a mi hermana desde el umbral, con los nudillos todavía aprendiendo la forma nueva de la puerta. Luz, dije cuando atendió. ¿Qué hiciste? El silencio tardó 3 segundos. Luego su voz, esa voz que siempre fue más suave que mis órdenes, pero más afilada cuando quería. ¿Estás de vuelta antes? No. Estoy de vuelta el día de mi billete. Un suspiro. Un coche pasó por la calle arrastrando música. La voz de Luz se volvió lenta, como cuando intenta doblar la verdad, para que entre en una caja más pequeña. Hablamos en casa. No tengo casa, respondí. Estoy en el portal. 1 año antes, cuando partí, la casa era una cosa viva y vieja, como un animal doméstico con su calendario de ruidos. Mi madre había muerto en esa primavera que todo el barrio olió a azahar. Mi padre se nos fue en otoño, con ese pudor de los que no quieren ocupar cama. La casa quedó.
como quedan a veces los perros cuando se muere el dueño, dando vueltas por las habitaciones, buscando una voz. Nosotras encontramos la nuestra entre dos duelos. Luz y yo heredamos a partes iguales. Eso dijeron el notario. Y el olor del café en la sala de espera. Lloramos en la cocina, con la taza tirándonos hacia el plato, como si el calor pudiera convencer de algo. Antes de desplegarme, dejé mi maleta de civil en el altillo del cuarto que había sido de mis padres y que, por fin, tenía mi olor. Luz, 2 años menor, y siempre más brillante para los asuntos de la tierra, decía que a la casa le sentaba bien tener mujeres dentro. Se le quita esa cara de domingo triste. Vino a dormir allí 3 noches por semana. Yo, cuando volvía del cuartel, encontraba notas en la nevera. He comprado garbanzos. Revisar la cisterna. No olvides la cita con el notario por el IBI. Aprendimos la coreografía sin empujarnos. Yo lijé una ventana que se cerraba torcido. Ella arregló 2 enchufes y pintó de blanco el cuarto pequeño. Hicimos caldo y lo guardamos etiquetado. Pusimos una foto de nuestros padres en el recibidor, no por superstición, por compañía. Cuando me fui, dejé 2 llaves. Una con mi llavero azul para mí. Otra, en un sobre para Luz, por si hacía falta. La vida militar tiene su propio reloj. Desayuno a las 5:30, correr, instrucción, arenales, la sombra de la tienda de campaña como una tregua. Yo aprendí a hablar bajito para que el cansancio no me gastara la voz. Llamaba a Luz cada domingo. Si la cobertura no jugaba a la ruleta, ella me contaba mínimos que sabían ahogar. La vecina del 3 grado había vuelto de rehabilitación. El limonero del patio, cosecha de 5 limones. A la gata del barrio por fin alguien la adoptó. Yo le contaba poco, no por secreto, por seguridad. Las llamadas duraban 11 minutos, 12, suficientes para el hilo. La casa, mientras tanto, seguía existiendo bajo la luz de la calle de siempre. Las persianas con su quejido dulce, el goteo irreparable del grifo del baño. El portón, con ese cierre que para que encaje, hay que alzarlo un poquito y soltarlo. En mis sueños de tienda de campaña. A veces oía ese portón, y se me aflojaba el cuerpo. El hogar era un ruido. La tarde en que me planté ante la puerta nueva, Luz llegó en 10 minutos. La vi cruzar la calle con pasos cortos, el bolso apretado al cuerpo, como si fuera una cartera que se olvidó vaciar. Me quiso abrazar. No me salió. Nos quedamos en la acera, 2 hermanas de pronto sin suelo. Subimos, dijo. No hagamos esto aquí. ¿Dónde? Pregunté. A mi piso. No le había conocido un piso. Caminamos 5 calles sin hablarnos. En su portal olía a lejía y a perfume barato, ese que no se decide entre vainilla y coco. Subimos en ascensor. En la puerta, Luz se peleó con 3 llaves. Luego, empujó con la cadera. El piso era pequeño, los muebles nuevos de catálogo, el aire demasiado perfumado. En la mesa del comedor había un tapete con fichas de colores y un folleto con letras gigantes. Juega sin riesgos. Lo apartó con un gesto torpe, como quien esconde una carta equivocada en medio de una baraja. La casa, dije, la vendí. Lo dijo sin frase larga, sin envoltorio. No podía mantenerla. Los impuestos, las reparaciones,
el seguro, y tú fuera. Salió un comprador. Bueno, una agencia. Me apuraron. Necesitaba. Se llevó un mechón detrás de la oreja, un gesto viejo de cuando copiaba en exámenes la última línea. Hice números. Era lo mejor. ¿Y mi firma? A veces el cuerpo entero espera una palabra. Como el perro que aguarda el ruido del plato en el suelo. Ella bajó la mirada. Me vi a mí misma, antes de pegar ese salto, que te hace otra. Respiré. La gestioné. La falsificaste. No gritamos. Mi entrenamiento me sostuvo las manos encima de las rodillas como si sujetara algo frágil. Ella apretó los labios y los soltó en una curva corta. Sí, no sentí el trueno que la ficción promete. Sentí un hilo que se cortaba por fin con la tijera. Estiré los dedos. En el borde de mi campo de visión, el folleto «Juega sin riesgos» me hacía señales mudas. Había una frase en negrita: «Establece límites». Me dieron ganas de reírme y llorar. ¿Para qué querías el dinero, Luz? Para la hipoteca. Para empezar de cero. Se le quebró un poco la voz. Para pagar cosas, deudas. ¿Qué deudas? Nada que no pueda. Se le escapó otro gesto de niña pillada. Tonterías. Miré la repisa. Una taza con cartas de colores asomando, fichas apiladas en torres simétricas, un portátil con la pestaña del navegador medio bajada, donde seguía latiendo un anuncio de casino online. Bono de bienvenida. ¿Cuánto debes? No es. Se tapó la cara un segundo. No sé. Bastante. La vi. Mi hermana con ojeras pintadas, con los dedos nerviosos como pájaros atrapados, con una vergüenza como fiebre baja, la luz que me ofrecía el último trozo de tortilla a los 8 años, la que me curaba la rodilla raspada con agua oxigenada, la que aprendió a hablar como mi madre, para que el dolor no se nos desordenara. También vi a una desconocida con una excusa aprendida. «¿Cuánto te dieron por la casa?», dijo la cifra. El aire cambió de densidad. No era una estafa menor. Era la casa entera de nuestros padres, convertida en un número y hecha trizas en pagos, a la velocidad de una ruleta digital. Me entró un frío viejo en la nuca, el aire acondicionado en los cuarteles, ese que uno soporta por disciplina. ¿Vas a decirme a qué notaría fuiste? ¿Cuál fue la fecha? ¿Qué banco? ¿Qué agencia? ¿Y quién firmó los papeles? Mi voz recuperó un timbre que yo uso cuando hay que sacar a alguien del barro con orden. Y vas a llamarlo por su nombre. ¿Qué nombre? Adicción. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Se sentó frente a mí, como se sientan los reclutas a los que les queda mordida de orgullo. Espalda recta por inercia, mirada torpe. Asintió una vez, como quien baja un arma. «Ayúdame», dijo, y me escuché responder, desde un lugar de amor antiguo y de frontera nueva: «Te voy a ayudar a ordenar las consecuencias». Esa noche dormí en la colchoneta de yoga del salón de luz, con una manta áspera y el zumbido de un frigorífico que no conocía mis noches. El techo tenía una grieta nueva que duplicaba la luna. No lloré. A veces las lágrimas son un lujo caro en los días en que hay que empezar papeles. A las 6, café en vaso, lista escrita a mano, notaría, registro, banco, agencia, abogado, en el margen en mayúsculas de campaña. Al salir, el folleto «Juega sin riesgos» me rozó los dedos. Me lo guardé,
No por ironía, por índice temático de la vida que tenía delante. Abrí la puerta, bajé las escaleras sin hacer ruido. El portal de mi infancia estaba a 5 calles, pero el suelo bajo mis botas era otro. A veces el regreso no te devuelve, te redirige. Respiré hondo. Conté hasta 4 como antes de una carrera, y me dije mi primera orden del día. Paso 1. La verdad con papel. La verdad con papel empieza siempre por el pasado. Antes de pelear por una casa, hay que recordar cómo olía. Nuestra casa olía a café tostado y a jabón, lagarto los sábados, a caldo de espacio los domingos, a menta en verano porque mi madre colgaba ramilletes en la ventana del baño, para espantar las moscas y las tristezas. Mi padre silbaba mal, pero constante, mientras lijaba cosas que no necesitaban lijarse. Los marcos estaban siempre un poco más suaves de lo necesario. En la pared del pasillo, a la altura de la clavícula de mi madre, había una sombra de humo de los inviernos con brasero. Nada de eso salía en los papeles. Pero todo eso estaba en la casa que Luz y yo heredamos, y por eso yo defendía, sin decirlo, más que ladrillos. Defendía una gramática. Luz y yo crecimos como 2 acentos distintos sobre la misma palabra. Yo con botas, ella con zapatillas. Yo era la que cruzaba la calle mirando a ambos lados 2 veces. Ella, la que cruzaba por la mitad saludando a los coches. A los 12 años, yo ahorraba monedas en un tarro. Ella las cambiaba por cromos que luego vendía más caros a la salida del colegio. Mi madre le decía buscavidas con amor. Mi padre solo reía, orgulloso y preocupado en la misma arruga. Luego vinieron los años de bingo con las chicas, que a veces traían risas y otras traían silencios de bolso apretado. Yo me fui a filas. Ella se quedó, con trabajos que entraban y salían como mareas. Hubo pistas, sí, ahora lo veo. Un día de fiesta, Luz apareció con una tele más grande que la pared. Oferta, dijo. A la semana ya estaba reservada para alguien más, con ganancia. Otra vez. Mi madre descubrió en el cesto de papeles unos recibos de rasca y gana. Luz los convirtió en flores de papel y las pegó en el espejo con cinta, haciendo del desastre una manualidad. Yo hice la vista tranquila. En las llamadas de domingo desde el despliegue, ella bromeaba con «La suerte me debe una», y yo no pregunté qué le cobraba a cambio. El día después de descubrir la puerta nueva, ordené el presente con el método que me enseñaron para no perder el norte en terreno ajeno. Pasos cortos, voz baja, papeles en funda. Empecé por la notaría donde, según Luz, hicieron todo rápido. El vestíbulo olía a algo entre cera y fotocopia caliente. En la pared, diplomas con marcos demasiado dorados. Dije mi nombre, el de mis padres, la dirección de la casa. La recepcionista, uñas perfectas. Tecleo como quien toca piano en misa. Sí. Aquí hay una compraventa de hace 2 meses, dijo. Comparecieron Luz González y leyó María González. Sentí mi nombre en boca de otra como una prenda prestada. Pedí copia simple. Me la negaron por protección de datos. Pedí, entonces, asiento de que existía, con la constancia de nombres, fecha y protocolo. Eso sí, pagado en caja. El notario me recibió 5 minutos. Atención de avión en turbulencia.
Iba afeitado como una promesa, y evitaba mi mirada como una culpa pequeña. Le dije, con pulso de cuartel, la palabra que ya no pensaba esconderle a nadie: falsificación. Bajó los ojos. Pero su voz fue la de quienes aprendieron a hablar solo cuando el parabrisas es legal. Si sospecha eso, señorita, debe usted denunciar. Nosotros damos fe de lo que vemos. ¿Y qué vio? DNI, firma, huellas. Miró a la mujer a los ojos. Hizo un gesto que no era afirmación ni negación. Un gesto de: no es mi guerra. Salí con la constancia en el sobre y una pequeña furia que entraba y salía como una ola con buen comportamiento. Fui al registro de la propiedad. Tomé número. Escuché 2 veces la misma historia de herencias en la fila. La gente habla cuando trae papeles, como si soltar palabras aliviara el peso de la carpeta. Cuando llegó mi turno, la funcionaria trenza, gafas con hilo, me imprimió una nota simple. Ahora, la titular era una pareja joven. Hipoteca con Banco X. Inscripción perfecta. Todo en regla. Mi nombre aparecía solo en el historial, como quien figuró en una fiesta, y ya no queda ni en las fotos. De allí al banco. Una directora morena con labios pintados y traje sobrio me ofreció agua en vaso de papel que decía: gracias por confiar. Le enseñé mi constancia, la nota simple, el apellido que ya no estaba en el buzón. Le pedí copia de movimientos que mostraran la entrada del dinero, a qué cuenta se abonó, con qué firma autorizaron. Torció la boca con una empatía educada. Necesito una orden, dijo. Pero puedo decirle que hubo una transferencia por el importe de la venta que se dividió en 2. Agencia y cuenta titular vendedora, a nombre de Luz González. Y buscó María González. Mi nombre volvió a mirarme sin mí. Tragué despacio el agua de papel. Fuera. El semáforo de peatones comenzó a parpadear como un testigo impaciente. Regresé al piso de Luz con la bolsa de papeles engordada y los pasos justos. Ella me esperaba con cara de postoperatorio sin anestesia. Sobre la mesa había café, 2 tazas, azúcar que no usamos. Te dije que... empezó. No me expliques, dije. Vamos a poner los hechos en fila. Abrí el sobre, intitulé con bolígrafo. Línea de tiempo. Fui anotando. Fecha de muerte de mamá. Fecha de muerte de papá. Aceptación de herencia. Copia de escrituras. Fechas de mis despliegues. Semana de la venta. Notaría. Protocolo. Registro. Banco. A la derecha, otra columna. Deudas. Luz habló con la honestidad desordenada de quien por fin dejó de agarrarse a la barandilla equivocada. Casinos online. Cuentas con nombres a los que yo no había querido prenderles atención. Préstamos de amigos. 2 créditos rápidos con intereses de insulto. Cuando jugaba y ganaba algo, dijo. Te juro que pensaba paro. Pero si perdía, decía, recupero. Y así, hizo con la mano el gesto de lavar ropa en pila. Círculo cansado. ¿Desde cuándo? De verdad, fuerte. Desde que mamá... Se le quebró desde que nos quedamos con la casa. Yo pensé que podría. Guardé silencio sin teatralidad. A veces, mirar los escombros con cuidado es más útil que ponerse a gritar por el muro que ya cayó. Vas a entrar en tratamiento, dije, anotando. Hoy mismo pides evaluación. Grupo de apoyo, psicóloga. Prohibición de acceso a webs. Yo voy a denunciar la falsificación.
No por venganza, por orden. Vamos a recuperar lo recuperable. Y tú vas a aprender a nombrar lo que te posee. Y si me odias después, no te estoy eligiendo para querer, respondí. Te estoy eligiendo para que no te pierdas del todo. Luz lloró una sola vez, con ese llanto que las mujeres guardamos para cuando el cuerpo se rinde por fin ante la palabra exacta. Me dejó tocarle el pelo como cuando se dormía con fiebre. Me dijo gracias 2 veces, seguidas, como quien ensaya música. Llamé a una abogada que atiende a militares y sus familias, recomendada por un cabo que resolvió una herencia torcida en silencio. Se llamaba Celia, y su voz tenía el ritmo del que sabe poner cláusulas donde la gente pone excusas. Te escucho, dijo. Le hablé una hora corta. Ella interrumpió poco, lo justo para asegurar fechas, nombres, cédulas, domicilio de notaría, número de cuenta, protocolos. Vamos a abrir 2 frentes, dijo. Penal por falsificación, civil para reclamar tu parte. Pediremos medidas cautelares sobre el dinero, si queda algo, y sobre bienes de quien recibió. También vamos a solicitar a la notaría copia de soporte biométrico. Muchas ya tienen huella o video. Si mintieron o fueron negligentes, responderán. Si fue tu hermana con alguien que se hizo pasar por ti, trabajaremos la prueba pericial de firma. No quiero ver a mi hermana esposada, alcancé. Ni yo, dijo. Pero los papeles van por carril. El tratamiento de ella, por otro. Déjame el carril de papeles. Tú no te quemes ahí. Cuando colgué, Luz ya estaba con la web de un centro de adicciones abierto. Le temblaban menos los dedos. Marcó el número. Dijo su nombre. Dijo la palabra. Del otro lado alguien le ofreció una cita a las 6. Asintió, como si la voz pudiera verla. Llamé a mi tía Tere, la única adulta de la familia que combina bondad con espina. No le conté todo, le conté lo suficiente. Ven, dijo. Comemos tortilla y hablamos. Y no te quedes sin cama. Tengo la habitación de la costura. Esa noche cambié la colchoneta áspera por una cama con sábanas que olían a lavanda y armario con naftalina. La casa de tía Tere tiene el ruido antiguo de las radios pequeñas y el trote de un canario invisible. Me acosté y conté 4 respiraciones, como me enseñaron. Una para traer, una para sostener, una para soltar, una para agradecer. Dormí lo justo. Al amanecer, volví a la rutina de campaña. Café, botas, lista. Celia me había pedido más pruebas. Chats, correos, cualquier rastro de que Luz había usado mi nombre. Revisé mi correo viejo. 2 mensajes archivados de la agencia inmobiliaria, con copia a una dirección que no era la mía, María González. Home @ con una letra que yo no uso nunca en mis cuentas. Adjuntos. Propuesta y cierre. Abrí. Me encontré con mi nombre mal acentuado 3 veces. Sonreí por dentro. Los impostores olvidan que los acentos también son identidad. Guardé todo en un drive con carpetas fechadas. Celia me envió un mensaje con una cita para esa mañana. Pasé a recoger a Luz para el centro. Entró con un jersey cómodo y el pelo limpio. Llevaba en la mano un rosario de plástico que no sabía que tenía. Me miró en el ascensor con una mezcla de vergüenza y gratitud. Le apreté el hombro con 2 dedos. No soy de frases largas cuando alguien se está sosteniendo del borde. En el centro, la recepción tenía plantas verdaderas y olor a papel bueno.
Nos atendió una psicóloga de voz acolchada. Preguntas. Puntuaciones. Una escala que midió la gravedad sin humillarla. Luz salió con un plan. 3 sesiones por semana. Grupo los jueves. Bloqueo de apps. Tutor financiero temporal. Yo salí con un papel en la mano. Contacto familiar en caso de crisis. Mi número. Celia nos vio después. La mesa de su despacho tenía 3 portaminas alineados y una maceta con una planta que parecía una escoba verde. Hoy presento la denuncia penal con lo que tenemos, y la demanda civil para anular o, si no se puede, para reclamar el 50% y daños. Necesito que recuerdes, si firmaste algún poder a tu hermana. Jamás dije. Y mi voz tuvo el peso de la bota sobre el suelo correcto. Bien. Pediremos al juzgado una diligencia preliminar para que la notaría entregue soporte de identificación y una traba sobre cualquier resto de dinero. Si la agencia actuó sin la debida diligencia, también responderá. Salimos con el expediente andando. Era como oír el motor de un camión arrancar despacio. No es música, pero promete distancia. Esa tarde, fui a la calle de mi infancia. Pasé frente a la casa nueva, esa puerta anodina, aún sin historias. No toqué. Dejé un clavel en el bordillo, no por drama, por recordatorio. Mi madre solía decir: uno riega lo que quiere que crezca. Yo no podía regar esa puerta. Fui al parque de al lado y me senté en el banco donde mi padre contaba chistes malos. Saqué mi libreta y escribí 3 líneas. Mi casa no es una dirección. Mi familia no es impunidad. Mi amor no es mudo. Guardé la libreta. Me puse de pie. Sentí el peso amable de los papeles en el bolso y el de la decisión en la espalda, ese que endereza sin endurecer. Mañana empezarían los teléfonos, los plazos, las incomodidades. Hoy había que cenar. Llamé a Tere. ¿Necesitas pan? Ella rió con su risa de cucharón. Siempre. La primera grieta grande llegó con un archivo, MP4. Celia me escribió a las 09:13. La notaría ha entregado soporte biométrico. Ven. Crucé la ciudad con el corazón a paso firme. La notaría se la me escribió. La notaría ha entregado soporte. La notaría ha entregado soporte biométrico. En su despacho, puso su portátil frente a mí. Acomodó la maceta como si enderezar una hoja ayudara a enderezar la ley. Y dio play. La pantalla mostró un despacho bien iluminado. Una mesa, un sello, un hombre con traje claro. Acomodó papeles con esa parsimonia de quien trata los documentos como porcelana. Comparecen, dijo una voz. Y entonces entró Luz. El ángulo no le perdonaba el temblor de las manos. Levantó la vista hacia el notario, tragó y se sentó. A su lado, una mujer con mascarilla quirúrgica y el pelo recogido en un moño tenso. El notario pidió DNI. La mujer del moño estiró el brazo. María González. El documento cruzó la pantalla como un pez brillante. La cámara enfocó un segundo. Era mi cara. Que no era mi cara. Una foto vieja mía, quizás sacada de redes, pegada con mala fe en un documento que a la cámara le dio igual. La voz del notario siguió. Pidieron huella. La mujer del moño presionó el dedo con guante. El aparato pitó verde. ¿Ves?, dijo Celia, con esa calma que guarda la indignación en una repisa alta.
Usaron un DNI falsificado y una suplantación de huella. Probablemente silicona. La notaría siguió protocolo mal. No verificaron chip. No cotejaron rasgos. Aquí hay negligencia. Y, de tu hermana. Cooperación activa. El video siguió como una obra que no pide aplausos. La mujer del moño firmó como María. La mano de Luz, después, firmó como Luz. El notario estampó el sello con un golpe leve. Yo apreté los labios hasta que me supieron a metal. Necesitaba ver esto para que el dolor no me contara excusas, dije. Celia tomó notas sin teatro. Esto nos da 3 cosas. Prueba audiovisual, la existencia de un tercero cómplice y una posible responsabilidad de la notaría y la agencia por falta de diligencia. Pedimos pericia del documento, inspección de los lectores de chip, identificación de la cómplice y medida sobre el dinero si quedara saldo. Vamos a por todo sin ruido. Sin ruido, repetí. Salí a la calle con él. MP4 en una memoria y una claridad nueva en la espalda. El aire olía a pan tostado de algún bar. Me recordó que el mundo no suspende el hambre porque una esté aprendiendo palabras duras. Esa tarde, convoqué a la familia en casa de tía Tere. Nada de grupos de WhatsApp. Nada de audios largos que se convierten en fogatas. Mesa, sillas, agua, pan, mi regla. Quien quiera hablar, que venga a mirar a la gente. Vinieron 2 tías, un primo, el cuñado que opina como si cobrase por palabra, y la abuela que ya no oye bien pero lee labios con precisión de cirujana. Luz llegó con los ojos limpios de su primera sesión, se sentó a mi lado, no enfrente. Era un gesto diminuto, y sin embargo, era la primera decisión correcta en meses. Gracias por venir, Abrí. Necesitamos que la verdad exista en voz alta. Tere puso un plato con tortilla en el centro como si eso pudiera sostener la velada. En cierto modo, sostuvo, conté hechos, sin adjetivos, venta, fechas, notaría, registro, banco, MP4. Puse el video en el televisor. La sala chupó aire. El cuñado soltó un «madre mía» que sonó a programa de tarde. La abuela dijo bajito, «No es su cara». Tere clavó la mirada en el sello del notario, como si el peso de sus ojos fuera suficiente para pedir vergüenza. Apagué la pantalla. La luz volvió a ser de casa. Luz se aclaró la garganta. Yo lo permití, dijo, sin rodeos. No voy a decir, no sabía. Sabía. Y pensé que solucionaría todo antes de que volviera. Le fallé a mi hermana. Le fallé a mis padres. Y... miró a la abuela a ti. Tengo adicción al juego. Ya estoy en tratamiento. No vengo a pedir perdón ahora. Vengo a escuchar cómo reparamos lo reparable. El cuñado lanzó su tesis sobre la familia se arregla en casa. Tere lo cortó con unos ojos que siempre supe heredar. La familia se arregla en casa y en juzgado dijo. Las 2 cosas. La abuela, con su armadura de años, levantó una mano que aún imponía silencio. Yo vi a tu madre morir con los ojos en esta mesa, dijo, despacio. La casa era su manera de que no faltara techo ni sopa. No puede acabarse en fichas. Si hay ley, que venga. Y si hay amor, que se quede. Agradecí por dentro su gramática. Pasé un papel con la ruta. Denuncia penal por falsificación y suplantación. Demanda civil para recuperar mi 50% y daños. Acción contra notaría y agencia por negligencia.
y compromiso de tratamiento de Luz con reporte mensual, no por humillación, por seguimiento. Silencio. Luego, algo hermoso. Diego, el primo que siempre llega a mover sillas, se ofreció para llevar a Luz a grupo los jueves, si yo estaba de guardia, y yo dijo: Tere, puedo quedarme con ella las noches que la cabecita haga ruido. La abuela, que no conduce desde hace años, dijo: Yo rezo, pero rezo con nombres y fechas. Todos reímos un poco. El humor, en dosis, es un analgésico que no crea adicción. Luz me miró con los ojos de cuando tenía 8 y se quedaba dormida a mitad de película. Asentí. No la abracé. Puse mi mano sobre la mesa. Y ella, la suya encima. Peso. Calor. Presente. El frente judicial se aceleró, como puede acelerarse una máquina, con papeles firmados, plazos y un sellico rojo que hace más ruido de lo que parece. Celia logró que el juez admitiera medidas. Requirió a la notaría el chip del DNI utilizado. A la agencia, el expediente de captación y venta con grabaciones de llamadas, santo y seña, y al banco, los extractos de la cuenta receptora. La agencia devolvió grabaciones de 2 llamadas con una voz que decía ser yo, y que no era yo. Pronunciaba González con Z de Argentina. Yo lo digo con C como mi padre. Celia sonrió sin dientes. A veces la verdad entra por el oído, dijo. La cuenta receptora cantó su canción. Entradas de la agencia. Salidas a 3 plataformas de juego online. Pagos pequeños en efectivo. 2 transferencias a un nombre masculino que no conocíamos. R. C. Celia pidió oficio a la policía. El alias correspondía a un gestor, que en foros ofrecía préstamos de puente, a cambio de comisiones en caliente. El estómago me hizo un pliegue que reconocí. Ese que en campaña te avisa que viene arena. Esto es red, dijo Celia. No solo tu hermana, pero tu caso puede tirar del hilo. La confrontación que yo no quise teatral llegó sin escenario. El notario pidió verme. Fui con Celia. Nos recibió en un despacho de madera noble que olía a cera y a viejo. Tenía la cara de quien ha dormido mal. Puso las manos juntas como quien hace una cuna para un mea culpa. Hemos revisado protocolos, dijo. Admito que no cotejamos chip. Confiamos en documento y lector residual. La pandemia nos dejó vicios. Y confiamos en una agencia de reputación. Se le atragantó la palabra mediana. Estoy dispuesto a ofrecer un acuerdo por nuestra parte. Asumir costes de proceso y una compensación por daño moral y material. Celia no pestañeó. Por escrito dijo: con cuantía, disculpa expresa y compromiso de actualización de protocolos. Y necesitamos los datos de la compareciente, María. No para linchar, para que la policía haga su trabajo. El hombre asintió con un cansancio educado. Yo, por primera vez, le miré y vi humanidad junto a negligencia. A veces es así. 2 cosas en el mismo marco. No lo absolví. Tampoco lo convertí en villano de caricatura. La familia reaccionó como las familias. En capas. Un tío me escribió privado. Tu hermana siempre fue así. Te lo dije. No respondí. No respondí. Estande. No respondí. Otro se ofreció a mediar con un compadre en el juzgado. No, gracias.
un primo de pueblo me llamó solo para preguntar si necesitaba que viniera a cambiarme la cerradura de algún sitio. Dije que sí, la de mi coche, por higiene mental. Vino, trajo empanada, cambió bombín. Me abrazó con olor a campo y dijo: estamos. Luz, por su parte, empezó su plan. 3 sesiones semanales, recuento de gastos, bloqueo de sitios, entrega de tarjetas a Tere las primeras semanas. El primer jueves de grupo, llegó con una humedad rara en el aire. La dejé en la puerta y me quedé fuera, sentada en un bordillo, mirando a un gato pasar con la dignidad intacta. Salió 1 hora después con una hoja doblada y ojos diferentes. No triunfantes, presentes. Escuché historias peores, dijo. No compitas, respondí. Camina. Nos reímos un poco. El humor, otra vez, como una cucharada de caldo. La agencia fue la única que quiso jugar a la soberbia. Su abogado nos envió una carta con adverbios caros. Actuaron diligentemente. No tienen responsabilidad objetiva. Cumplieron estándar. Celia adjuntó al juzgado su flyer impreso. Vendemos tu casa en 7 días sin preguntas. Y las grabaciones con la voz extranjera. Y la foto de su comercial estrella con la mujer del moño en una feria inmobiliaria de 2 años atrás. Sacada de redes con fecha y hora. Nos vemos en audiencia. Cerró Celia. Aprendí a amar la sobriedad de esa frase. La noche antes de la primera vista, me quedé sola en la habitación de costura de Tere, con el murmullo del edificio acomodándose sobre mí, como una manta a la que no le pedí nada. Abrí la libreta. Escribí. Hoy ya no me duele en abstracto, me duele con papeles. Y eso, curiosamente, duele menos. Pensé en mis padres, en cómo mi madre pelaba patatas por pares, para que a ninguna le falte hermana. Pensé en Luz a los 8, con las rodillas peladas, riéndose con dientes de leche. Pensé en la mujer del moño, en la red, en el notario, en Celia, en Tere, en la abuela rezando con nombres y fechas. Hay historias que no son una línea recta, son un telar. Y sin embargo, esa noche sentí que ya tenía hebra. Apagué la luz. El reloj de la cocina marcó en el silencio su tic grave de medianoche. Cerré los ojos con la disciplina de campaña. Mañana, pensé, empieza la parte donde el dolor se sienta en una silla y declara. El día de la primera vista, amaneció con ese gris que no amenaza lluvia ni promete sol, un color de pasillo de hospital. Me puse la chaqueta lisa, la que no pide atención, recogí el pelo y me guardé en el bolsillo interior 3 cosas. El MP4, la nota simple y mi libreta. Tere me planchó un pañuelo, por si hace falta secar algo sin ruido. Lo guardé también. Los amuletos discretos son herramientas. En el juzgado, el pasillo olía a café quemado y a papel húmedo. Gente con carpetas, miradas que aprendieron a leer el piso. Luz llegó con Celia. Me buscó con los ojos como se busca el horizonte en mar picado. Se sentó a mi izquierda. A la derecha, Celia acomodó sus portaminas como un director de orquesta silencioso. La abogada de la agencia llegó con perfume caro y carpeta gruesa. El notario, con la humildad ensayada del que ya sabe que ese día va a aprender. La mujer del moño no apareció. Su citación había rebotado. R.C. El gestor de préstamos de Puente.
Envió abogado. Traje brillante. Sonrisa opaca. La sala de vistas tenía bancos que crujían como madera vieja en barco. Cuando el juez entró, la sala adoptó ese silencio redondo que succiona aire. Celia expuso con voz baja: falsificación, suplantación biométrica, negligencia en verificación de chip y diligencia debida, trazabilidad del dinero hacia plataformas de juego y hacia R.C. Puso el video. La pantalla roja de REC en la esquina fue, por unos segundos, un semáforo para la vergüenza. La abogada de la agencia intentó un estándar de mercado. Buena fe. Celia respondió con el flyer. Vendemos tu casa en 7 días sin preguntas. Fue un golpe sin alzar la mano. El juez pidió a Luz que hablara. Mi hermana se puso de pie, con esa dignidad frágil del que quiere decir verdad y teme la forma. Dijo lo justo, que había permitido y facilitado, que estaba en tratamiento, que no buscaba atajos para la consecuencia. No lloró. Yo apoyé la yema de los dedos en el banco, para acordarme de que no hacía falta sujetarla. Medidas cautelares, dijo el juez. Embargo preventivo sobre cualquier saldo vinculado a la operación y bloqueo de depósitos en las cuentas identificadas. Requerimiento a las plataformas de juego para remitir movimientos y procedimientos KYC asociados a Luz G. y a María, alias del documento. Y citación para la mujer que compareció como María. La palabra KYC me sonó a pieza de cocina. Celia, ya fuera. Traduciría. Verificación de identidad. Los papeles que se supone impiden lo que nos había caído encima. Salimos con la cabeza en su sitio. El aire de la calle estaba frío como vaso de agua recién sacado de la nevera. Celia nos reunió junto a una papelera. Los cuarteles enseñan que los mejores mapas se hacen de pie. Ahora, trazamos líneas, dijo. Tú, Luz, sostiene tratamiento. Traeremos informe. Tú, Alba, no respondas a provocaciones familiares. Todo por mí. Yo voy por plataformas. Por R.C. y por la identificación biométrica de la notaría. Y empezamos algo más. Cartas a soporte legal. De casinos piden reputación. Que la demuestren. Cuando hay adicciones, hay protocolos. Cuando hay fraude, hay registros. Asentí. El plan cabía en mi bolsillo con la libreta. El día siguiente, lo dediqué a una tarea que no cabe en los sumarios. Mirar de frente la ausencia. Fui al nicho de mis padres. Llevé pan y un clavel. El mármol estaba tibio de sol. Les hablé, pero no como quien pide consejo, sino como quien da un parte. La casa cambió de puerta. La estoy persiguiendo por papeles. Ella está en tratamiento. Yo estoy desayunando a tiempo. Me escuché decir en voz baja: no venimos a pedir milagros. Venimos a pedir sitio. Dejé el pan en el banco de al lado. Lo picoteó un gorrión sin prisa. En ese gesto mínimo hubo una bendición laica. Celia me pidió pruebas domésticas. Todo lo que tenga fecha y diga sin querer más de lo que cree. Saqué cajas. Recibos de luz, correos de seguros, chats con Luz, fotos del limonero con día y hora, vídeos cortos de la gotera que goteó 20 años. Hicimos una línea de tiempo con gesto de costurera, hilos por color, en rojo,
Actos de venta. En azul, mis ausencias por despliegue. En verde, mensajes de casinos con bono de bienvenida. En gris, devoluciones bancarias por apuestas. Verlo así, en mesa, me ordenó el pulso. Tenía sentido pedir justicia. No era una pataleta, era contabilidad. Mientras tanto, Luz llevaba su propio cuaderno. Anotaba deseo y acción. Deseo jugar acción. Llamo a Tere. Salgo a caminar. Deseo mentir acción. Envío recibo a Celia. Lo digo en grupo. En la nevera del piso, ahora mi base para duchas y listas pegó 3 papeles. Horarios de grupo, teléfonos de emergencia y una frase del psicólogo. El deseo es una ola. Tú eres la orilla. La miré y pensé que, por primera vez, mi hermana no estaba trapeando el mar con una toalla. Llegaron respuestas. Una plataforma de juego mandó extractos con precisión de metrónomo. Horas, IPs, montos. Otra se negó con lenguaje de mueble. No nos consta. Celia adjuntó la orden judicial. Un correo técnico reveló que muchas sesiones se iniciaron desde un mismo router, el del piso de Luz, y otras desde un coworking cercano a la notaría. Soltó un interesante. La palabra red volvió a florecer. Un viernes, RC. Fue llamado a declarar. Arguyó que era amigo, que prestaba por bondad y que a veces recibía propinas. Celia le preguntó, sin levantar ceja, por qué tenía tarjetas prepago en 3 nombres y un Excel titulado Cobros rápidos. En mi libreta escribí, la mentira sabe Excel. La notaría envió un borrador de acuerdo. Compensación. Disculpa escrita. Cambios de protocolo. Celia subrayó 3 puntos con lápiz. Reconocimiento de negligencia. Cuantía acorde al daño. Formación obligatoria a su personal. Agregó, mirándome, no cura, pero endereza. Y nos restituye, acepté sin grandilocuencia. Los héroes no hacen falta en admin. Hace falta gente que no huya. El frente familiar siguió con su música. Un primo insistía en la frase favorita del país. No hagas denuncia. Sangre de tu sangre. Yo, que he visto sangre suficiente como para no romantizarla, le respondí, precisamente por serlo, la enseño a no confundir amor con impunidad. Se calló. Otro día, la abuela me pidió que le leyera lo que íbamos firmando. Se lo leí despacio, con esa dicción que se usa para leer recetas. Al final, dijo, bien. Los papeles son paredes. Con paredes, la casa se sostiene. La frase me abrigó horas enteras. En paralelo, hice una cosa que mi yo del primer día no habría sabido hacer. Pedir red para mí. No solo el ejército ni la abogada. Llamé a María, una compañera de promoción que ya había peleado contra un tío que le vendió un terreno a su nombre. Tomamos café en vasos de cartón. Ella me pasó la lista de cosas que duelen menos si se hacen pronto. Cambiar domicilios bancarios. Revisar si mi firma está guardada en algún gestor de documentos. Alertar a correo de posibles suplantaciones. Activar alertas de crédito. Hice cada casilla con una seriedad que una reserva para disparar. Pequeñas defensas son verdaderas murallas. Llegó la audiencia con la agencia. Entraron con carteles de «Cumplimos», salieron con acta de
no tanto. El juez les pidió explicaciones por el eslogan de «sin preguntas» y por haber aceptado llamadas de verificación con una persona que no cruzó su oficina. En un momento, su abogado intentó un giro. La señora Alba no estaba disponible por su trabajo. Hubo que facilitar. Celia levantó la ceja como se levanta una persiana para que entre luz. Mi clienta estaba desplegada sirviendo a este país. Eso no suspende su derecho a que su casa no se venda con una suplantación. Su eslogan. Sí, un murmullo corrió una fila. No era aplauso, era gramática. Entre acto y acto, la vida se colaba con su normalidad. Acompañé a Tere al mercado. Compramos sardinas. La frutera me guardó los mejores tomates, por ser de casa de doña Tere. Un niño, en la cola de la panadería, se manchó la cara de azúcar, y su madre le dijo: «Mira cómo sonríes». Me sorprendí sonriendo también. Hay músculos que vuelven solos, como si recordaran que, antes de todo, servían para eso. Un día lluvioso, Luz me mandó una foto. Su grupo en círculo, zapatillas, vasos de agua, un pie de foto. Hoy hablé yo. Le respondí un pulgar. Y luego otra cosa. Orgullo no es aplauso. Es espaldarazo. Me marcó un «te llamo después», que llegó con risa mojada. Conté lo del DNI falso, dijo. Nadie me aplaudió. Nadie me insultó. Dijeron: «Bien. Ahora camina». Me gustó. A mí también dije: «Camina». Celia nos citó a media semana para cerrar estrategia de la fase siguiente. Vamos a solicitar nulidad por fraude y subsidiariamente la indemnización equivalente a tu 50% con daños. Indexado. La ruta con notaría y agencia está avanzada. Si el juez no declara nulidad por terceros de buena fe, los compradores, al menos no te vas sin tu parte. No es poesía, es restitución. ¿Y ellos?, pregunté, pensando en la pareja que ahora cocinaba en la que había sido mi cocina. Ellos no son tus enemigos, dijo. Si actuaron de buena fe, están protegidos. Tu enemigo aquí es el método que permitió la venta. Vamos por el método. Y por la red, le creí. No quería convertirme en una incendiaria de salones ajenos. Quería mi parte y el fin de la puerta que no reconoce mi llave. La noche previa a la resolución de medidas, me puse el pañuelo planchado por Tere en el cuello y salí a caminar sola. La ciudad olía a pan y a gasolina mojada. En una esquina, un músico desafinado tocaba «El sitio de mi recreo». Me hizo gracia. Recreo, ¿qué palabra? Paré bajo un toldo. Abrí la libreta. Escribí: acción no es venganza, es orden con el pulso en su sitio. Guardé el boli. Pensé en lo que vino y lo que faltaba. En Luz, que no era mi hermana, y en la luz que, por fin, empezaba a salirle de dentro. Volví a casa de Tere. El canario invisible hizo su carrera de medianoche. Apagué la lámpara con ese gesto que uno aprende a amar cuando sabe que mañana habrá otra vez corriente. Dormí como se duerme cuando el miedo ya no guía, profundo como un pozo bueno. La consecuencia no fue estruendo, fue ecos. Y los ecos, cuando rebotan entre oficinas, familias y pasillos, terminan cambiando la música de una vida. Lo primero que se hizo público no fue un post ni un hilo. Fue un edict pegado en el tablón del juzgado. Medidas cautelares. Requerimientos. Nombres con iniciales.
Lo segundo, un correo del colegio notarial anunciando actualización de protocolos de verificación biométrica y de chip, con la notaría de nuestro caso como ejemplo de mejoras implementadas. No nombraron mi casa, nombraron un método. A mí me bastó. Los métodos, cuando cambian, protegen a gente que no conoceré, en el banco. La directora labial perfecto, voz más baja, me recibió de pie. Tenía un documento preparado. Colaboración con autoridad judicial. Bloqueos de depósitos. Alerta de identidad. Me pidió disculpas sin palabra. Disculpa. Usó. Lamentamos. En el mundo de los papeles, a veces esa es la palabra más grande que ofrecen. La tomé. Le pedí algo más pequeño y más útil. Alertas en mis productos durante un año. Hecho, dijo. Y por fin me miró a los ojos como si entendiera que no venía a pelear, sino a abrir puertas correctas. La agencia tuvo su momento de escaparate cerrado. Quitar el cartel de 7 días sin preguntas les tomó exactamente una mañana. Levantaron un nuevo lema. Transparencia que cuida tu hogar. Sonreí por dentro con esa ironía que no lastima a nadie, pero te afloja el cuello. Su abogado, ya sin perfume de victoria, propuso un acuerdo que Celia tradujo a castellano sincero: dinero, formación y reconocimiento formal de que su diligencia fue, como mínimo, perezosa. Firmaron. No brindé. No hacía falta. En familia, la conversación pública sucedió a mesa puesta. Como siempre, Tere convocó otra vez. No para llorar, sino para leer. Llevé una carpeta fina, con la línea de tiempo impresa. No enseñé cifras que no tocaban. Enseñé hechos. La abuela, con sus gafas de coser puestas, siguió cada renglón con la paciencia de quien borda. Cuando terminé, dijo: bien. Ya no es dicen que. Es está aquí. El cuñado ensayó su discurso de las casas van y vienen. Tere lo trancó con una frase que debería enseñarse en escuelas. Las casas no son paredes, son acuerdos. Cuando rompes un acuerdo, te quedas fuera, aunque te den llaves nuevas. El cuñado bebió agua. A veces la sed viene de la gramática. A Luz le tocó su propio público, su grupo de los jueves. Ese día llevó un papel donde había escrito una confesión con letra apretada. Falsifiqué. Firmé. Perdí. Estoy en tratamiento. Devuelvo lo que se pueda, no con azar, con trabajo. Me mandó una foto desenfocada del círculo, vasos de plástico, zapatillas viejas. Debajo, un mensaje. Me tembló la voz, pero no la escondí. Le respondí con 2 palabras que no suenan épicas, pero salvan días. Buen paso. En mi unidad, pedí hablar con mi superior inmediato. No para permisos, ya los tenía, sino para informar. Quise que mi casa de botas supiera por qué de pronto yo aparecía en juzgados y regresaba con olor a papel. Me escuchó de pie, como se escuchan partes en campaña. No me ofreció pena, me ofreció logística, ajustar guardias para que coincidieran con vistas, apoyo del Departamento Jurídico Militar, para revisar lo civil desde su ángulo. Si necesitas hablar, aquí que no suena a póster, suena a persona. Salí con la espalda más recta. Cuando te sostienen sin ruido, el cuerpo recuerda la postura que antes tenía.
Los compradores, esa pareja joven con la que yo no quise pelear, se enteraron de la causa por un oficio que les llegó por correo. Ella me escribió un mensaje breve, pulcro. No sabíamos. Lo sentimos. Le contesté con la misma pulcritud. Lo sé. No voy contra ustedes. Quiero lo que la ley dice que es mío. Me respondió con un gracias, que no pedía nada. Hicimos sitio, cada cual en su casa, para que la palabra buena fe no se convirtiera en un cliché. Lo difícil fue el barrio. Allí la justicia no llega con toga. Llega con comentarios en la cola de la frutería. Pobrecita Luz, qué vergüenza. La hermana militar, ya sabéis, mano dura. Y ese clásico. Yo lo habría arreglado en casa. Yo no le expliqué a la frutera el código civil. Le compré tomates, sonreí con los dientes que tenía, y me fui. Un rumor murió solo, cuando di los buenos días a la mañana siguiente. Otra forma de justicia. La constancia. El Centro de Adicciones pidió que yo hablara un día en el espacio para familiares. Fui con miedo decente el que hace mirar el suelo. Y después, a la gente, había madres con ojeras color humo, esposas con manos juntas, hermanos con esa mueca de otra vez. Dije algo que ya sabía por campaña y que ahora comprobaba en civil. No estamos aquí para salvar a nadie, sino para acompañar lo que eligieron salvar. Un hombre mayor me preguntó si yo perdonaría. Le respondí con la única honestidad posible. Estoy educando el perdón para que no llegue antes que la responsabilidad. Si llega, que llegue con sitio. Me entendió. Lo vi en sus hombros. Celia avanzó con lo suyo. La policía ubicó a la mujer del moño. Una gestora de documentos falsos, reincidente. La citaron. La prensa local olió historia. Llamó. Preguntó por testimonio y dolor. No quise convertir la casa de mis padres en contenido. Les di una línea que no vendía. Hay un proceso judicial abierto. No daré declaraciones. Colgaron con decepción. Sentí alivio. No renuncié a la dignidad a cambio de 5.000 reproducciones. La notaría llamó para formalizar su acuerdo. Montos, disculpa escrita y anuncio interno de formación obligatoria. Me pidieron si podían redactar la disculpa en términos técnicos. Les pedí un adjetivo humano. Lo lamentamos. Apareció en la hoja final. Era tinta, sí, pero era tinta que alguien se haría leer en voz alta en la reunión de los viernes. Imaginé a una recepcionista con uñas perfectas mirando a su jefe mientras él decía, chip, cotejo, diligencia. No supe si sonreír o llorar. Elegí respirar. El día que el juez dictó la restitución cautelar de mi 50% en dinero, mientras se resolvía la nulidad, el aire olía a bocadillo caliente fuera del juzgado. Celia sonrió con su mínima alegría de oficio. Me dijo, no es el final, es un pilar. Sentí, por primera vez desde la puerta nueva, algo parecido a suelo. La parte más delicada fue volver con la noticia a la mesa. Tere, la abuela, 2 tías, Diego. Luz se sentó a mi lado otra vez. Le conté. El juez me restituye en dinero mientras decide si anula. La notaría pagará su parte. La agencia. La suya. Las plataformas colaboran. RC. Está imputado por blanqueo menor. La mujer del moño.
por falsificación y usurpación de estado civil. La abuela cerró los ojos un segundo. Bien dijo. Los nombres en sus sitios. Luz habló después cada vez más su voz. Yo sigo yendo a grupo. Dicen que 6 meses no son victoria, son inicio. Estoy aprendiendo a no perseguir el ruido que prometen las luces. Quiero pagar lo que pueda con trabajo, no en cuotas de culpa, en cuotas del mundo real. Nadie la aplaudió. Nadie le lanzó una piedra. Tere cortó la tortilla. Repartió. El pan crujió con ese sonido de casa que a mí me sostiene las rodillas. La consecuencia pública fue esa. Papeles que andan. Protocolos que cambian. Nombres propios en actas. Una familia que deja de susurrar y aprende a decir, esto pasó sin decorar. Y, en lo íntimo, una frase que adopté como lema, no grité. Esa noche, al volver a la habitación de costura, apoyé la frente en la ventana fría y miré el barrio como se mira a un animal que por fin reconoces. Tiene hambre, hace ruido, pero si no lo alimentas con sobras, aprende a no hurgar en tu puerta. Me metí en la cama. Doblé el pañuelo planchadito de Tere bajo la almohada y supe que el siguiente paso no sería ruido. Sería reconstrucción. Lo que vino después no fue un final, fue un ritmo. Y en ese ritmo, mi vida volvió a caber en una mesa. Empecé por las cosas pequeñas. Cambiar el orden de los cajones en la habitación de Tere. Poner los vasos al alcance de la mano. Colgar mi chaqueta siempre en el mismo respaldo. El cuerpo agradece cuando las manos saben dónde terminan los objetos. Por la mañana, corría 3 kilómetros por el barrio viejo. El suelo con baldosas flojas me enseñaba a esquivar sin enojo. Al regresar, Tere dejaba una taza con café con leche y un trozo de pan frito con azúcar, su medicina silenciosa para días con papeles. A veces hablábamos. A veces solo escuchábamos el hervidor como quien oye llover en una casa segura. Con Luz, la relación encontró su tempo. No me convertí en su carcelera ni en su madre tardía. Fui hermana con reloj. Llamadas cortas para ¿ya fuiste al grupo? Audios con ¿cómo te fue hoy? Un emoji de sol cuando me mandaba su foto a la salida de terapia. Nos vimos una tarde en el parque donde jugábamos de niñas. Le llevé un bocadillo de tortilla envuelto en papel. Ella llegó con un cuaderno nuevo, tapa dura, elástico negro. Es mi registro, me dijo. No de culpas, de hitos. Lo abrí. Día 11. Devolví 50 euros a Tere por el préstamo del gas. Día 19. Dije que no a un bingo con excusas. Dije que sí a una película en casa. Día 26. Pedí perdón con palabras y con limpieza de baño. Reímos. Hicimos chistes viejos. Luego nos quedamos calladas, cómodas. La cercanía empezó a parecerse a caminar descalzas por un pasillo familiar. No miras los pies. Sabes dónde pisan. Celia cerró acuerdos parciales con precisión de relojero. La notaría depositó su compensación. La agencia, la suya. El juzgado firmó la restitución cautelar de mi 50% con intereses. No festejé con champán. Firmé, respiré y me fui a comprar una sábana nueva. Esa noche, al tenderla, sentí que hacía algo que mi madre habría bendecido. Cubrir el colchón correcto con tela limpia,
Con parte del dinero, alquilé un piso pequeño cerca de la casa de Tere. 2 habitaciones, paredes blancas, cocina con fogones que respetan el puchero. Cuando entré por primera vez, el aire olía a pintura humilde y a promesa de sopa. Llamé a Luz. Ven, le dije. Necesito que me ayudes a medir la cortina. Llegó con 1 metro y un bolígrafo. Nos peleamos por 5 milímetros, como cuando de niñas discutíamos por la mejor esquina del mantel. Colgamos la cortina, pusimos clavos, enmarcamos una foto de nuestros padres. Mi madre riéndose con la cabeza hacia atrás, mi padre con un jornal en la mano y los ojos llenos de ganas de arreglar algo. Al irse, Luz dejó sobre la mesa un sobre con billetes modestos. Mi cuota de luz de los próximos 3 meses, dijo. No porque te deba eso, porque quiero participar de tu casa sin robar nada. Apreté el sobre con la mano. No discutí. A veces aceptar es también una pedagogía. Me atreví a entrar a la calle de mi infancia sola. Caminé frente a la puerta nueva sin apretar el paso. Un niño salió con una mochila de dinosaurios. Su madre le dijo: «Cierra bien, que corre corriente». Ese corre corriente me partió de ternura. La vida había seguido ahí dentro sin mí. Y por primera vez, no me dolió como ausencia, sino como prueba de que la casa era más grande que los papeles. Era la suma de acuerdos. Y mis acuerdos, por fin, estaban en orden. En mi unidad, pedí volver a rutinizar mis horas. Entrenamiento, guardias, la liturgia minúscula de engrasar el arma, revisar botas, doblar la manta. Mis compañeras me recibieron con chistes de siempre y silencios respetuosos. En una guardia, una recién llegada me preguntó con curiosidad limpia cómo sabía cuándo parar de luchar en una sala y empezar a delegar en los papeles. Le respondí algo que me dio paz al decirlo, cuando entendí que defender la casa de mis padres no era ganar una pelea, sino poner nombres a las cosas, a los actos, a las consecuencias. Los compradores me escribieron para avisar que estaban arreglando la gotera del baño con un fontanero serio. Su padre sabía dónde golpear la tubería para que se calle, bromeó él. Les respondí con un mapa viejo de la instalación que guardaba en un archivador. Sentí gratitud por esa extraña coexistencia. Ellos cuidando paredes. Yo cuidando acuerdos. La abuelita empezó a dormir mejor. Lo supe porque dejó de rezar los nombres en voz alta por la noche y volvió a canturrear boleros de cocina mientras pelaba patatas. Un domingo, me pidió que pusiera el mantel bordado de mi madre. Comimos caldo y pan. Tere hizo su tortilla de patatas que nunca falla. En mitad de la mesa, la carpeta de Celia no estaba. Eso fue importante. Por primera vez, un almuerzo sin papeles. Solo pan, sopa y risas suaves. Hubo una conversación aplazada con mi propia rabia. La invité una tarde a mi piso nuevo. La senté en una silla y la miré sin miedo. No la expulsé, la nombré. Rabia por la falsificación. Rabia por las llamadas con mi nombre. Rabia por haber estado ausente cuando hacían fila en la notaría. La rabia, educada, se hizo pequeña. No me pedía escenario, me pedía uso. Que me recuerde, la próxima vez, dónde no entregar mi firma, dónde no dormir sin alarma. La guardé en un cajón alto, con otras herramientas que solo saco cuando hace falta. No a mano,
tampoco enterrada. Hice un ritual que quizá no importe a nadie más. Planté un geranio rojo en el alféizar de la ventana. Mi madre decía que el geranio exige sol y agua y límites. Si lo riegas de más, se entristece. Lo regué con medida. Una mañana, salió el primer rojo como una risa nueva. Llamé a Luz para enseñárselo. Me respondió con una foto de sus manos amasando pan en su grupo de terapia. Hoy hicimos algo con las manos en vez de apretar botones. La sentencia llegó un jueves. El juez ratificó la restitución de mi 50% y fijó indemnización adicional por daño moral. Declaró responsabilidad de notaría y agencia por negligencia y remitió a penal la pieza de falsificación contra la mujer del moño y RC. No hubo nulidad total por protección al tercero de buena fe, los compradores, tal como Celia había adelantado. No me amargó, no quería paredes, quería justicia, y la tenía, medida, sin fuegos artificiales. Esa noche, compré 2 velas baratas. Apagué la luz y me senté en el suelo de mi piso nuevo. Olía a cera caliente y a jabón de platos. Puse las manos en las rodillas y escuché el tic del reloj que me regaló mi padre cuando ingresé. Le hablé por dentro. Lo logré sin gritar, papá. Cambié llaves por acuerdos. Y dejé a mi hermana en un lugar donde puede volver a entrar si aprende a tocar. En la puerta, pegué un papelito discreto, mi único lema en casa. Aquí la verdad no empuja, pide paso. Dormí con la ventana entreabierta. El geranio respirando conmigo. Soñé con un pasillo largo que ya no me daba miedo. Amanecí sin esa prisa agria de las épocas en que una vive defendiéndose. Me preparé café, unté pan con aceite y sal, y escribí en la libreta: mi parte está de vuelta, mi paz, también. Lo demás, crece. Cuando por fin abrí la puerta de mi piso nuevo y la llave giró sin dudar, entendí que la verdadera casa no era la dirección que me quitaron, sino la que aprendí a construir con acuerdos, límites y manos limpias. No hubo victoria ruidosa, ni foto para celebrar. Hubo papeles con mi nombre bien escrito. Una hermana diciendo: estoy en tratamiento. Y una mesa donde la tortilla alcanzó para todos sin esconder la verdad debajo del mantel. Aprendí que la justicia no necesita gritar para oírse. Que el perdón, si llega, no viene antes de la responsabilidad. Que amar a la familia no significa aceptar sus fraudes. Y que pedir ayuda no te vuelve débil, te vuelve precisa. Me quedo con una imagen sencilla. El geranio del alféizar, rojo y terco, pidiendo agua con medida. Así quiero mi vida. Regada, no inundada, cuidada, no vigilada. Si hoy estás frente a una puerta que ya no reconoce tu llave, mira tus manos. Con ellas puedes sostener papeles, llamar a quien sabe y poner tu nombre en su sitio. No estás sola. A veces bastan una libreta, una abogada con buen pulso, una tía con tortilla y una hermana que decide caminar. Ahora te pregunto a ti, ¿habrías llevado esto por el camino silencioso de los hechos? ¿O habrías elegido el ruido del escándalo? ¿Qué habrías hecho con tu casa, con tu hermana, con tu propio nombre? Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada historia con calma. Y si esta te sostuvo un rato, suscríbete para más relatos reales cada semana, historias contadas despacio, con olor a café y a verdad, donde la dignidad se practica como un oficio.